Otra de las cosas que ha pasado esta semana fueron a nivel regional, ¿no? Las elecciones en Bolivia y esta victoria abrumadora de Evo Morales. Para esto vamos a hablar con Juan Manuel Carr, que él es periodista y analista internacional, también investigador del Centro Cultural de la Cooperación. Juan Manuel, ¿me escuchás? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo están ahí en el estudio? Bien, todo tranquilo, un poco de calor. Sí, hace calor. A ver, ¿cómo explicamos la victoria del 60% aproximadamente? Porque todavía no hay datos oficiales en Bolivia de Evo Morales, Juan. Mirá, ahora justo se están terminando de dar los datos oficiales, es eso, es 60%, muy parecido a los que dijeron las encuestas ese mismo día y días antes. Yo creo que hay varios puntos importantes. Publiqué ahí justo un artículo que era las 10 claves del triunfo de Evo, pero me parece que el primero sin duda es el crecimiento económico sostenido que tuvo Bolivia estos últimos años, un país que venía atravesado por una gran pobreza extrema del 38% y se llevó al 18% y que crece a un promedio de 5% anual, digamos, un promedio que es parecido al de América Latina en los últimos tiempos, pero que este año es de los más altos, de los niveles más altos de América Latina, según la CEPAL, según el propio FMI. Ese para mí es el primer punto, el crecimiento económico sostenido. Evo Morales lo dijo hace poco, tienen 40.000 millones de dólares de reservas, algo inédito en la historia boliviana, y además, dice Evo, que ya 3 países sudamericanos, que no dijo quiénes son, obviamente para preservar los nombres de los presidentes y demás, le han pedido préstamos, ¿sí? Él ha dicho eso, lo cual es... Estamos hablando del alrededor del 50% de su PBI, ¿no? Claro, muy alto, digamos, lo que era el 4, el 5% del PBI en aquel momento, en este momento se conforma en un 48,3%. Eso, el crecimiento económico es el punto 1. Después la novedad es que el MAS gana en casi todos los departamentos, salvo el departamento de Beni, que está en la Media Luna, históricamente, Santa Cruz, Tarija y Pando. Claro, la Media Luna, para los que están escuchando, históricamente ha sido un bastión de la oposición al gobierno de Evo Morales. Incluso en el 2008, 2009, ha habido intentos de secesión, cuando se estaba votando o analizando la conformación de lo que fue la reforma constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Desde allí salió los intentos más avesados de secesionar el país, de dividirlo. Bueno, ahora nos encontramos totalmente cambiando esto. Ahora, pero también hay que considerar que Evo, por lo menos en Santa Cruz, como que empezó a tejer alianzas con ciertos sectores de la oposición. Bueno, lo que hizo Evo, para decirlo en criollo, fue decir, ustedes acá hacen los negocios que quieren a nivel empresarial, saben el dominio que tengo yo a nivel político, listo. Es decir, nadie molesta a nadie. En un punto es una especie de pacto de convivencia que obviamente a nivel político daña más a los empresarios, pero mientras ellos sigan haciendo negocios, lo que hizo el empresariado de Santa Cruz fue decir, bueno, no vamos a poder disputar la hegemonía de este proyecto político porque no le vamos a poder ganar en este momento. Entonces se están dedicando básicamente a hacer negocios, que es lo que mejor saben hacer, y el MAS se dedicó a hacer política, construyó un marco de alianzas importante, amplio, y ahí eso llevó a perder peso político a la oposición en ese bastión tradicional. Y también hay una dispersión opositora, porque esto hay que decirlo, en algún otro momento Bolivia supo tener un segundo lugar más consolidado. Esta elección, si bien lo consolida a Samuel Doria Medina como el candidato de la oposición, que se lleva un 25% de los votos, muestra también otras opciones del mismo arco ideológico, ¿sí? Como Tuto Quiroga, por ejemplo, como presidente. Eso me parece un fenómeno aún más interesante también, ¿no? Que parte de la oposición esté dentro del marco de lo que no propone el MAS, digamos, pero sí de un marco ideológico que sí propone el MAS, ¿no? Que hayan surgido otras alternativas de izquierda. Bueno, sí, por debajo lo tenemos. Igualmente han sido expresiones en cuanto a voto, a caudal de votos, minoritarias, sobre todo la de Juan del Granado, que es una expresión más tradicional de centro, que controla la alcaldía de La Paz y ha sacado en esta elección un magro 3%. Por ahí la aparición del Partido Verde como una primera elección interesante de Fernando Vargas a nivel nacional, bueno, marca eso. Lo que sucede es que efectivamente el liderazgo de Morales es prácticamente imbatible y el voto de izquierda ha ido a parar a Morales. Esto lo grafican los porcentajes, porque si no, no se puede sacar un 60% de los votos totales. Me parece que es una elección muy importante, a tono con las anteriores, por ahí un poco más bajo de las pretensiones que tenía el propio Evo Morales, pero... Y las últimas la había ganado por el 68%. No, 64, pero digo, después de tanto tiempo de gobierno,
sacar muy cerca de ese porcentaje. Él decía, ¿qué pasa? En el 2005 él saca 54, en el 2009 64, y él decía que tenía que ir por la escalera hasta el 74. Parece que nadie puede estar con esas pretensiones. Él las tenía, ¿por qué? Porque pensaba que en el marco occidental boliviano, estamos hablando de, por ejemplo, Potosí, sí, él iba a mantener votaciones altísimas que mantuvo en la última elección y que ahora ha bajado unos 4 o 5 puntos. Por eso claro, se explica en general este porcentaje. Si bien gana en más departamentos, merma la votación en algunos del occidente, sobre todo, por ejemplo, en Potosí. Entonces ahí se explica el porcentaje final que termina sacando Morales. ¿Cómo podemos relacionar esta victoria que a veces me parece que no está muy en consonancia con lo que pasa en otros lugares de la región, como por ejemplo Brasil? Bueno, ¿no? Que ahora con un balotaje muy apretado de Dilma. Sí, lo de Brasil es interesante porque es la primera elección con definición abierta en mucho tiempo en Brasil. Digo, por lo menos desde la llegada de Lula para acá es la primera donde hay un escenario bastante abierto para la segunda vuelta. Sin embargo, vamos a ver cómo termina sucediendo esa elección. ¿Por qué? A ver, por ejemplo, cuando Lula va a disputar su segundo mandato, ¿sí?, que lo hace contra Gerardo Almín, que también es del PCDB, del mismo partido que ahora es Aécio Neves. Sí. Saca 7 puntos de diferencia en la primera vuelta. Yo se lo escribí el otro día porque lo intentaba analizar las variables del voto. Si bien saca en aquel momento algo así como 48% y ahora Dilma está sacando 41%, los dos oponentes, Almín en ese momento y Aécio Neves ahora, sacan 7 puntos abajo, ¿sí? En este momento 8 puntos abajo saca Aécio Neves. Y ahí me parece que hay un panorama abierto. Lo que dicen las encuestas ahora, las últimas que salieron, sobre todo la de Datafolia, que es la más certera con lo que pasó en la primera vuelta, aunque se equivocó también, hay que decirlo. Esa encuestadora nos dice que hay un empate técnico, ¿sí? Dice 51-49, con 2 puntos de equivocación, listo, eso es empate técnico. Quedaría a ver qué pasa queda una semana de campaña nada más, queda muy poquito de campaña, hay 2 debates televisivos más. En los primeros 2 debates televisivos fue muy fuerte Dilma buscando anécdotas de Aécio Neves cuando fue gobernador de Minas, digamos, fue muy picante el debate. Claro, ya sacan toda la artillería, obviamente. Claro, está siendo muy picante el debate, pero ¿qué pasa? Dilma y Lula, viste, considerando lo que sucedió en la primera vuelta con Marina Silva, cuando ellos encarnaron una fuerte campaña sobre lo que era Marina Silva, lo que era su programa, ahí Marina Silva empezó a bajar en las encuestas. Ellos evalúan que si se lanzan con un ataque más frontal contra Aécio Neves, podría suceder lo mismo, y por eso es lo que están haciendo ahora. Y el otro punto, que no es menor en Brasil, y que va a definir en los próximos 7 días, es que tiene más comodidad el PT para hacer campaña. ¿Por qué? Porque mientras mantiene a Dilma en San Pablo y en el sur, sobre todo en Minas Gerais, donde el PT le ganó al PCDB en la cuna de Aécio Neves, Lula está girando por el norte ahora mismo, por el norte y el nordeste, está haciendo grandes actos de masas ahí. Entonces tiene un poquito más de aire que el propio Aécio Neves, que está solo, porque Aécio Neves no puede presentar a Cardoso por más que sea un expresidente importante, porque está desprestigiado en la opinión pública brasileña en este momento, sobre todo en los sectores más populares. Digo, hay algunos sectores que lo siguen elogiando a Cardoso, pero son los sectores más concentrados. Entonces ahí el PT puede también establecer una política inteligente, que es a Dilma en los medios y en los debates con Aécio Neves y hablando con la prensa, y sobre todo enfocada en la campaña en San Pablo, donde el PT no hizo una buena elección, y en Minas Gerais, donde sí hizo, y ponerlo a Lula en el norte, que es lo que está haciendo ahora el PT, girando, dando vueltas, y efectivamente Lula es una figura que sigue marcando la agenda de la política en Brasil. Por eso Aécio Neves no sale a confrontar con él y sí confronta con Dilma. Claro. Por eso Marina Silva confrontaba con Dilma y no con Lula. Lula es una figura que se fue con un 80% de aprobación de gestión hace 4 años, y que probablemente en 2018, si él decide nuevamente ser candidato, va a volver a ser presidente de Brasil. Digo, es muy difícil, falta mucho tiempo, ¿no? Pero hoy por hoy no hay otra figura en Brasil que aglutine el peso político que aglutina a Lula, y esa es una ventaja que Dilma sabe que la tiene. Habrá que ver en la próxima semana cuál es el desenlace. Juan Manuel, ¿qué lectura se puede hacer del hecho de que Marina Silva, del Partido Socialista, convoque de alguna manera a sus votantes a darle cierto apoyo a Aécio Neves, ¿no? Y hasta qué punto pensás que eso puede llegar a mover un poco el panorama electoral? Mira, el apoyo de ella, por el último tiempo de ella, el último año, los últimos meses,
me parece algo lógico, digo, si ella hizo tanto insistencia en el tema de los cambios, es hasta lógico que llame a votarlo a Neves. No es lógico de su trayectoria militante, claro. Desde un punto de vista ideológico, quizás, ¿no? Uno espera un poco más de cercanía con... Sí, pero ella giró, ella cambió, ella ya no es lo que era, digamos, eso hay que olvidarse de la Marina Silva. Compañera de Chico Méndez. Claro, para mí de eso hay que olvidarse, ella eligió otro camino, eso es la voluntad de cada uno, hay intereses en el medio, ella privilegió intentar sacar al Partido de los Trabajadores del gobierno que su propia ideología previa. Bueno, ese es un caso, pero yo no sé ahí, de los 21 millones de votos que saca Marina Silva en la primera vuelta, muy parecido escenario al que sacó hace 4 años atrás, no me queda claro que la totalidad de esos votos vayan a Ezio Neves. Digo, puede ir una parte importante, un 60% de los votos podrán ir, pero me parece que el otro 40% por ahí votó a Marina bajo esa hipótesis, tesis de la nueva política. Y claro, si hay un partido que no es la nueva política en Brasil, es el PCDB. Es un partido de los tradicionales, de los históricos, los tucanos que han gobernado el país durante mucho tiempo, claro, y que no son la nueva política. Después está el debate, si el PT es la nueva política o no. El PT ya hace 20 años que está en la arena grande de la política brasileña. Vos podés debatir eso si querés. Si el PT es o no nueva política, es hasta debatible porque está hace muchísimo tiempo compitiendo en la arena grande de la política brasileña. Ahora, que el PCDB sea la nueva política es lo más dudoso de todo, por eso yo creo que buena parte del voto progresista va a ir hacia el PT. Digo que me parece que se va a cristalizar así, después habrá que ver los porcentajes, pero mi pronóstico hoy, si vos me preguntás, es un 60-40, y hay aliados, por ejemplo, Amaral, que era el presidente del Partido Socialista Brasilero hasta hace 3 días, decidió llamar a votar a Dilma, digamos, estará debatiendo ahora qué hacer dentro del partido. El partido ya eligió a un presidente que elija a Ezio Neves, tal como hizo Marina Silva, pero el propio Partido Socialista de Brasil, el de Eduardo Campos, se está fraccionando en este momento en una interna por esto, por qué hacer, y porque muchos dicen, no, esto va en contra del legado de Campos. Campos quería cambiar Brasil por la positiva, nunca con el PCDB. Bueno, son los debates que se están dando, y son debates muy interesantes porque creo que en general se están dando debates similares de orientación en toda América Latina, como es lo que va a suceder en el balotaje brasileño, sí, por ahí no tan fuerte como esa expresión ahora, pero digo, en Brasil, en Uruguay, perdón, si uno ve las campañas son más o menos similares a lo que ha acontecido en Brasil, y me parece que hay una tónica muy similar en toda América Latina, donde se debate cuál es el futuro de estos gobiernos posneoliberales y cuál es el papel de la oposición. Claro, te iba a preguntar justamente eso, ¿no? ¿Cómo queda parada la región, ¿no? A partir de estas elecciones. ¿Qué lectura se podría hacer? ¿Vislumbras algún tipo de continuidad política, ideológica? Cambios, obviamente hay un crecimiento de la derecha, por lo menos en ciertos países. Sí. Yo creo ahí que, primero, que las experiencias de la izquierda en el poder en América Latina, que ya tienen en algunos países 12 años, como el caso de Brasil, tienen que aprender a ayornarse un poco, eso me parece que es claro, porque también uno, con el paso del tiempo, puede que se pierda cierto impulso inicial, eso le pasa a uno en todos los aspectos de la vida y a los procesos políticos también le sucede eso. Eso me parece que está. Sin embargo, no hay una oposición hoy por hoy fuerte que pueda sacar a estos procesos del gobierno, o al menos hasta el momento eso no sucede. Habrá que ver si Ezio Neves es la luz para los sectores conservadores de América Latina, pero hoy por hoy, en los países donde hay gobiernos posneoliberales, parece difícil vislumbrar un cambio de gobierno. Claro, o por lo menos un cambio político, porque pones que gane algún candidato de derecha, ya los discursos de los candidatos de derecha están muy ayornados, son muy distintos a lo que escuchamos hace 10 años atrás. No, son muy distintos, ellos hablan de mantener todas las políticas sociales de los gobiernos. Sin ir más lejos, tenemos las declaraciones de Macri en el día de hoy, ¿no? Que dicen que hay sobre la asignación universal, exacto, que él no va a quitar nada, que él quiere ir contra los buitres. Bueno, en ese plano, por ahí, como dice Alfredo Mancillo, un economista muy interesante siempre para leer, eso puede ser visto como una victoria, ¿no?, del campo del progresismo y la izquierda en América Latina, que la derecha tenga que venir ahí para disputar. Puede ser visto como una victoria. Ahora, si eso significa que en 4 o 5 años el sentido es totalmente inverso y bajo ese discurso se operan transformaciones de índole neoliberal, bueno, vamos a estar más preocupados, ¿sí? Porque en definitiva el discurso es el discurso, y si hay discurso y después no se van las acciones como tal,
bueno, ahí empieza la preocupación. Y lo otro que juega en el medio es el lobby empresarial que hay sobre estos candidatos, que obviamente es más fuerte sobre los candidatos de la derecha, candidatos más conservadores, que sobre candidatos de la izquierda. Digo, el Banco Itaú en Brasil, no sé cuánto espera hoy de la candidatura de Dilma. Ahora, al ser uno de los principales financistas de la candidatura de Marina, y Marina apoyar a Aécio Neves, tienen confianza en que Aécio Neves pueda darle mayores facilidades de, bueno, lograr más negocio, más dinero, etcétera, etcétera. Me parece que ahí está el gran debate de los candidatos que quieren enfrentar a los gobiernos neoliberales, es cómo se han acomodado con factores de poder económico y por ahí no político, que obviamente van a moldear sus propias jefaturas de gobierno de acá en más. Bueno, Juan, te agradecemos mucho la comunicación. Te mandamos un abrazo grande. Gracias por estos minutos. Un abrazo a ustedes y estamos en contacto. Hasta luego. Juan Manuel Carg, periodista, analista internacional, investigador del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Borini. También para hablar un poco de la situación en Latinoamérica, estas elecciones y todo esto, el panorama en líneas generales. Nos vamos con un voto latino, con Molotov, amigos.